Segundo de Samuel 2, del 1 al 7. Segundo de Samuel 2, del 1 al 7. Vamos a leer juntos esta porción de la palabra, hermanos. Segundo de Samuel 2, del 1 al 7. Nuestro título de esta versión Reina Valera es David es proclamado rey de Judá. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra de Dios: Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: Sube. Y David volvió a decir: ¿A dónde iré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, las cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles: benditos sean ustedes de Jehová, que han hecho esta misericordia con su señor Saúl, dándoles sepultura. Ahora pues Jehová haga con ustedes misericordia y verdad, y yo también les haré bien por esto que han hecho. Esfuércense pues ahora sus manos y sean valientes, pues muerto Saúl, su señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Siéntese, por favor, hermano. Al analizar la vida del rey David, vamos a encontrar abundante material, tanto para estudio como para aplicación a nuestra vida, porque como todos nosotros, David es un hombre con virtudes y defectos, con contradicciones en algunas partes de su carácter, pero la palabra de Dios dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios porque se arrepentía de verdad. Hay personas que llegan a dudar cómo es que un hombre conforme al corazón de Dios puede hacer lo que hizo David. Y usted puede observar que en principio el adulterio fue parte de su vida. Él tuvo 20 mujeres y esto trajo problemas muy grandes a su vida, a sus hijos, a sus mujeres, por supuesto, y también trajo un gran defecto de carácter en varios reyes que fueron también polígamos y que hubo una facilidad en esa área, que como en el mundo se daba la libertad a los hombres para tener a muchas mujeres, David tomó esa libertad cultural, no que Dios se la haya dicho, Dios no le ordenó tomar mujeres, pero David lo hizo. Y cuando tomó esta decisión, también trajo consigo muchas complicaciones, hasta el punto en que él provocó la muerte de un hombre. David, después de adúltero, fue homicida. Usted recuerda a Urías de Et, un hombre extranjero, un buen capitán, que bueno, dio su vida porque David en su capricho y en su soberbia lo mandó matar. Y así hablaríamos de muchos defectos de él, pero lo importante es que él se arrepentía de corazón. Entonces, si usted quiere ser una mujer conforme al corazón de Dios, o un hombre conforme al corazón de Dios, no quiere decir que no tenga fallas. Lo que quiere decir es que usted se arrepiente de esas malas decisiones y se aparta del pecado. También para ser un hombre conforme al corazón de Dios es alguien que para él lo más importante era Dios. Aunque era un gran militar, fue un buen rey, aunque tuvo muchas habilidades y muchas debilidades, pero para él lo más importante era Dios. Entonces también nosotros en nuestra vida, así como tenemos habilidades y debilidades, si ponemos como lo más importante a Dios, seremos personas de acuerdo al corazón del Señor. Entonces David es un gran ejemplo, tan grande que Dios le dijo: de tu familia va a haber un rey que se siente en tu trono para siempre. Y usted recuerda que José es parte de la familia de David por el linaje de Salomón, pero María, la que sí fue mamá de Jesús, es linaje del rey David a través de otro hijo que se llamó Natán,
Entonces, en Mateo 1 y Lucas 3 vienen las dos genealogías, de manera que de la familia de David definitivamente vino Jesucristo. Entonces, es una bendición muy grande, pero se adquieren las bendiciones cuando nuestro carácter cambia. Lo importante es que dejemos que Dios cambie nuestro carácter. Y que no importan las grandes fallas que hayamos tenido, hoy es la decisión. Hoy empiezo de nuevo, hoy voy a dejar cosas que tengo que dejar y hoy voy a buscar la voluntad de Dios. Entonces David es un gran ejemplo y ya vimos un poquito el año pasado en 1 de Samuel y ahora en 2 de Samuel veremos mucho más, pero algo que pasa a David en su vida personal es que tiene altibajos. También la vida de la gente de fe tiene altibajos. Hay personas que piensan que siempre nos va bien, hay personas que piensan que nunca tenemos problemas y eso es totalmente falso, ¿verdad? Lo que pasa es que los hombres de Dios y las mujeres de Dios tenemos que aprender a que pase lo que pase, vamos a seguir al Señor, vamos a estar firmes y vamos a seguir en sus caminos. Y entonces David tuvo también esos altibajos. Parte de su gran problema fueron los celos de Saúl, lo vimos ya en el anterior libro, y por esos celos tan grandes de Saúl, lo desterró, lo quiso matar muchas veces. David pasó de ser un militar exitoso a ser un prófugo, y ahora él está pues huyendo y está empobrecido, y tiene incluso a veces que buscar para comer. Recuerdan el caso de Nabal, y no tiene ni para comer David con sus 600 soldados, y esas crisis son parte de la vida, porque algunas personas hoy predican mucho, si tú eres cristiano, nunca te va a faltar nada, y la prosperidad, y tú eres un campeón. Hermano, son unas barbaridades que se han hecho muy famosas, pero que no son ciertas. Los cristianos tenemos de todo. Tanto hay gente que le va muy bien económicamente o familiarmente, como a quienes nos llega muy mal. Pero si seguimos con el Señor, Dios nos va a bendecir. Lo importante es que sigamos con Él. Entonces David enfrentó muchas cosas, pero ahora lo que pasa en la vida de David es que entiende que por encima de sus decisiones están las decisiones de Dios. Nosotros también tenemos que entender que por encima de nuestras decisiones están los decretos de Dios. Algo que David también mostró muy bueno fue el respeto, recuerda, al rey, al ungido de Jehová. Él dijo, yo nunca voy a atacar al ungido, aunque este ungido de Jehová era tremendo, y trató de matarlo, y no era un hombre honorable. David no por eso tomó pretexto para dañar a Saúl, y pudiendo matarlo en varias ocasiones, recuerda usted, no lo hizo. Dice, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Esto quiere decir respetar las funciones en el pueblo de Dios. No todos podemos ser reyes ni militares, o no podemos todos ser artesanos, hay de todo. Y entonces David respetó tanto la vida de Saúl que nunca lo mató. Pero dice la palabra que cuando Saúl, el primer rey, falla tan gravemente delante de Dios, lo matan en batalla. Más bien él se suicida, antes de que lo maten él se suicida, pero le cortan la cabeza, muere sin honor, totalmente. Y entonces, lejos de que David se alegrara y dijera, qué bueno, porque Saúl me quiso matar muchas veces, qué bueno, porque Saúl no era un hombre de Dios, David se puso triste. El último capítulo de 1 de Samuel y el primero de 2 de Samuel dice cómo David lloró, y durante 7 horas estuvo sin comunicarse con nadie, ahí con sus más cercanos seguidores, llorando la muerte de Saúl, y después empieza a tomar decisiones David. Y ahí vamos a ver el día de hoy, tenemos que tomar decisiones, hermano. La vida no es casualidad. Hoy, en esta posmodernidad, la gente ya no toma decisiones. Dicen, todo como te venga, haz las cosas como vengan. Tú muévete según los demás se muevan y todo sale bien al final. Y eso no es cierto. La vida es una sucesión de decisiones. Dios respeta nuestra decisión y el diablo no puede decidir por nosotros, ¿verdad? Porque a veces culpamos a Dios o culpamos al diablo. Y no es ni Dios ni es diablo, es mi decisión. Por supuesto, Dios pone su palabra, pone sus decretos y el diablo pone tentaciones. Pero yo tengo que decidir correctamente. Y eso es lo que vamos a aprender ahora del rey David. Tuvo que aprender a decidir correctamente. Y las 3 decisiones que toma David al empezar su reinado son muy importantes. La primera decisión se llama consulta. Y lo que David hace es orar. Él le pregunta a Dios. Por eso dice, David consultó a Jehová, versículo 1. Después de esto, ¿qué es esto? La muerte de Saúl, la guerra que empieza con David y los seguidores de Saúl. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube, y David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón.
Hermano, la vida de oración es importantísima para nosotros. Algo que tenemos que aprender es que toda decisión tiene que estar sujeta a Dios. Hoy día esto suena muy ridículo, porque la gente dice, tú toma tus decisiones y Dios allá en su reino y tú aquí en la tierra con lo cercano a ti, con lo que tú necesitas, y deja a Dios allá en el cielo. Usted va a oír eso todos los días. Filósofos, científicos, artistas, todo el mundo dice eso, pero es una gran mentira. Dios quiere estar en cada decisión de nosotros. No nada más el domingo en la reunión, que es muy lindo. No, además del domingo en la reunión, todos los días de nuestra vida y en todo momento que pongamos las decisiones en manos de Dios. Incluso hay que, entre cristianos evangélicos, llegan a pensar que es exagerado poner toda decisión en las manos de Dios. Y dicen, mira, hay cosas que tú puedes decidir, no tienes que consultar a Dios. Y mire, lo que pasa es que estamos tan autosuficientes. Desde la caída de Adán, decidimos nosotros, pensamos nosotros, sentimos nosotros, es nuestra responsabilidad, es nuestro privilegio y tomamos muchísimas decisiones. Pero entre más aprendamos a tomar las decisiones guiados por Dios, más bendecidos seremos. David pudo subir a las ciudades de Judá sin consultar a Dios. Él era de la tribu de Judá, había una división con las tribus, las otras 11 tribus del norte, y bueno, había quienes seguían a la casa de Saúl todavía, y David pudo decir, bueno, pues voy con los de mi tribu. Era muy normal, pero tiene tal corazón David que dice, voy a consultar a Dios. Usted tiene que consultar a Dios, la palabra de Dios es nuestra consulta, Aquí está todo lo que necesitamos saber, las profecías, la enseñanza, todo lo que viene es un respaldo de lo que dice la palabra de Dios, pero aquí está la base de lo que Dios dice para nosotros. Y entonces David le dice a Dios, Señor, subiré, ¿puedo subir a las ciudades de Judá? Y dice que Dios le contestó que sí. No nos aclara si David lo hizo en oración, es casi seguro que fue así, pero a veces buscaban a un profeta o un hombre cercano a Dios y que, bueno, consultara por ellos y les dijera la voluntad de Dios. Pero aquí parece que es directo, que David va y ora a Dios. Hermano, las decisiones tomadas en Dios van a ser de grande bendición. Las decisiones tomadas con la voluntad de Dios se convierten en bendiciones. Pero las decisiones tomadas fuera de la voluntad de Dios, ¿en qué se convierten? En maldiciones, hermano, en maldiciones. Porque hoy la gente piensa que no hay consecuencias, ¿no? Dice, si tú lo haces te va a ir bien, y si no lo haces pues no pasa nada. Dios es como un abuelito, así muy bondadoso y que es consentidor, echa a perder a los nietos, tantas mentiras culturales que tenemos. Dios no es un abuelito de nadie, Dios no tiene nietos, Dios es papá de todos, pero Él dice, quiero que tomes tus decisiones según yo te dirijo. ¿Espera usted bendición? Consulte más. Si consulta más va a ser bendecido, pero no nada más es consultar, es obedecer la voluntad de Dios. Porque hay gente que le pide a Dios, pero cuando ve la respuesta ya no la sigue. Dice, ay, no me gustó la respuesta. Ya vi lo que dice la Biblia. No me gusta. No me conviene. No me gusta. Hermano, si usted pregunta, Dios contesta. Y seguimos en el mismo contexto. En la iglesia, aunque todos tenemos el Espíritu Santo, todos somos llenos de Dios, también tenemos gente que Dios pone. Misioneros, diáconos, pastores, predicadores, maestros, gente que nos tiene más años de experiencia que nosotros y nos pueden ayudar a ver las decisiones, ¿no? Y hay que tomarlas bien para la gloria de Dios. Dice el versículo 2 que entonces viene la obediencia. Y David subió allá y con él sus mujeres, a Ahinoam jezreelita y a Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. David obedeció y subió. Traía un problema de desobediencia en cuanto a la vida familiar. Es importantísimo que Dios cambie nuestra dinámica familiar. Lo más importante que Dios quiere cambiar es nuestra familia. Cuando David sube con 2 mujeres, parece que todo va bien, pero empieza el problema. Después David toma la tercera mujer y llega a 20 y hubo un problema tremendo que veremos más adelante. Entonces, qué tremenda situación es que yo consulte a Dios para unas cosas, pero para otras no. Un hombre, según el corazón de Dios, tiene que decirle a Dios, Señor, tú eres el dueño de mi vida. Lo que tú digas, Señor. Si tú dices que sí a algo, yo lo disfruto. Si tú dices que no, ni por la mente me podrá pasar tomar cosas que tú no quieres que tome. Y cuando usted toma cosas que Dios no quiere, va a haber consecuencias, siempre. Entonces David iba a medias,
Por una parte consultó para subir a las ciudades o no, por otra parte llevaba a 2 mujeres. Entonces ahí hay un problema serio. Yo creo que Dios quiere tratar con nosotros de tal manera que todas las cosas las dejemos en sus manos. ¿Está de acuerdo con eso? Y si usted quiere que Dios cambie algunas cosas, hermano, lo importante de la fe cristiana es que estamos totalmente seguros de que las decisiones que toma Dios son perfectas. Las que tomamos nosotros son imperfectas. Aunque no son muy agradables a nosotros, son imperfectas. Y entonces tenemos que aprender a decidir según Dios. Entonces es muy importante. El punto 3 dice que David llevaba una compañía. Llevó consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Esto, en 1 Samuel 30:10, nos dice que David juntó 600 hombres. Pero David tenía un gran don, era un gran militar. Ya sabe que todos nacemos con dones, ¿no? Todos nacemos con muchos dones, o varios dones, o al menos un don muy importante, pero hay que desarrollarlos y hay que ponerlos al servicio de Dios. Entonces David era un gran militar y desarrolló grandes militares. Aunque eran prófugos, aunque eran pobres, dice 1 Samuel, gente endeudada, gente enojada con el reino de Saúl, se juntaron con David. ¿Y qué cree que hizo David? Pues los capacitó. Dijo, si yo soy un buen militar, tengo que hacer que ustedes sean buenos militares. ¿Y qué fueron? Excelentes militares. Dios nos capacita para su obra. Dios quiere que le sirvamos. No nos dio los dones para que los presumamos. No nos dio los dones para que nos sintamos nosotros satisfechos o seguros, sino que nos los da para servirle. Claro que los dones nos dan muchas bendiciones, pero los dones son para Dios. Y entonces él, que era ese gran militar, los preparó y se hicieron excelentes militares. Y aunque eran prófugos, dice que David salía contra los enemigos de Israel y derrotaba ciudades enteras. Con 400 hombres o con 600, con pocos hombres, derrotaba a muchos enemigos y se hizo fuerte militarmente. Ahora, hermano, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que estar trabajando para que Dios bendiga nuestra vida. Todo lo que Dios nos da, aún los tiempos difíciles, nos hace fuertes para servir al Señor. Nunca sea del tipo de creyente que se queja contra Dios. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios me permite sufrir? ¿Por qué estoy pasando por pobreza? ¿Por qué estoy prófugo? Hermano, todo puede tener muchas razones, incluida la injusticia del hombre. El hombre es injusto, pero Dios puede, aún de la injusticia del hombre, traer bendiciones a nuestra vida. En esa injusticia en la que David vivió, se hizo fuerte militarmente. Y entonces empezó a preparar gente y tuvo un buen ejército. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a tomar la decisión con Dios. Algo que usted tiene que aprender, que si usted decide solo, Dios no está con usted. Dios no va a respaldarlo, pase lo que pase. Dios lo respalda cuando usted decide según la voluntad de Dios. Hay un concepto que manejan los psicólogos, se llama pensamiento mágico. Quizás usted sepa de qué se trata. El pensamiento mágico es parte de la infancia. Desde que nacemos hasta los 12 años es la infancia, ¿no? Y entonces los niños desarrollan la idea de que cosas que ellos piensan se pueden convertir en realidades. De ahí vienen muchas tradiciones navideñas y cosas así, ¿no? Que no sé ni cómo, pero va a pasar, ¿verdad? Voy a pedírselo a Santo Claus y voy a pedírselo a los Reyes Magos. Y entonces la gente desarrolla un pensamiento mágico. Y el niño piensa que sin estudiar puede pasar la materia. Piensa que sin esforzarse puede ser el número 1 en deportes. Y no, eso no pasa. Ni siquiera en Navidad y 16 de enero. Aunque estamos muy ad hoc, hoy estamos muy adecuados al día. Pero no, el pensamiento mágico es una falla del egoísmo del ser humano. Lo más grave es que el pensamiento mágico, a algunos se nos quedó. Y ya en la adolescencia seguimos pensando que aunque no tengamos las bases, va a pasar. Ya me vi, voy a la lotería. Hermano, no, todas esas barbaridades hacen que pensemos posibilidades mínimas, que la mayor parte del tiempo no suceden. Y lo grave del pensamiento mágico en el cristiano es que diga, ando en pecado y aún así, porque Diosito me quiere mucho, me va a bendecir. Ese se llama pensamiento mágico. Es una fantasía. No va a suceder y no es la voluntad de
de Dios. Quítese el pensamiento mágico y póngase a trabajar. Póngase a estudiar, póngase a fortalecer lazos familiares, haga un plan de su vida, proyecte, todos son proyectos. Dios bendice proyectos, no bendice ociosos. Y entonces es muy importante que yo diga, bueno, si yo tengo el deseo, me gustaría que pasara, pero como la Biblia dice que no, como la palabra dice que no, yo tengo que tomar la decisión de orar. Ya usted sabe que el Padre sabio y el Hijo sabio encuentran que hay 3 respuestas. ¿Las repetimos en coro? Sí, no o espérate. Espérate, papá. A algunos les gusta que les digan así. Bueno, ¿contesta Dios o no contesta? Sí, siempre. Pero yo quiero que me diga que sí. Y cuando Él me dice que no, no entiendo y me enojo. Pero Dios sabe por qué. Si David hubiera evitado tener 20 mujeres, ¿qué hubiera pasado con él? Hubiera sido un mejor padre. Si le quitaron a la esposa, ¿pudo tener una segunda esposa? Sí pudo. Se vale divorciarse, sí. Y rehacer su vida, sí, pero una vez, no 20. Y sin embargo, él se fue también pues a tomar 20 decisiones malas. Y no pasó, no vino la bendición, pero Dios estaba con él cuando le consultaba. ¿Qué tengo que sacar de aquí hoy? Voy a consultar a Dios para todo. Siempre. Ahora voy a trabajar, Cuando consulto no me quedo esperando que Dios me diga, Señor, me dijiste que sí o que no. Usted siga trabajando, siga esforzándose, levántese, pero espere la respuesta. Pero yo estoy poniendo en manos de Dios todo. Y hermano, el Dios precioso, el Dios sabio que amamos, el Padre perfecto que es Dios, cuando dice que no, Él sabe perfectamente por qué no. Y cuando dice que nos esperemos, nos prepara para cosas preciosas que pueden venir, pero hay que esperar. Claro que nosotros siempre queremos que diga que sí, pero cuando Él dice que sí, qué bendición tan grande. Sin embargo, cuando usted está más compenetrado en la comunión con Dios, estará más de acuerdo, más en sintonía, más en sincronización con Dios, y le pide a Dios lo que Él quiere que usted le pida, porque usted conoce la palabra, usted se somete, usted está buscando, usted creció, usted maduró espiritualmente, y entonces pide y Dios le da porque está pidiendo según la voluntad de Dios. Recuerda a Santiago, allá en el Nuevo Testamento algunos escritores dicen, pidamos según la voluntad de Dios, y eso es precioso, ¿no? Cuando un hijo aprende la voluntad del Padre, pide cosas perfectamente de acuerdo a esa voluntad. Cuando yo soy inmaduro ando pidiendo cosas que no vienen ni al caso, pero voy a aprender. Entonces, la primera decisión de David muy importante fue oración, consulta a Jehová. La segunda decisión es muy importante, se llama alianza. Alianza. Segundo de Samuel 2 del 4 al 7, alianza. ¿Por qué alianza? Dice la palabra de Dios que había una enemistad, que veremos en el tercer punto, la guerra, pero David no tenía el apoyo del país para ser rey. Dios ya le había dicho que iba a ser rey, ¿verdad? A veces nos pasa eso, que ya Dios nos dijo algo, pero los demás no se han dado cuenta. Llega a pasar, pero usted siga fiel, no se desanime, no se encapriche, no se aparte de Dios, siga adelante. Los hijos de Dios siguen adelante. Los que no quieren ser hijos de Dios no siguen adelante, se apartan y blasfeman. Pero David siguió adelante. Dice aquí en el versículo 4, vinieron los varones de Judá y ungieron a David por rey sobre Judá y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galad son los que sepultaron a Saúl. ¿Qué pasa ahí? Vienen los de su tribu dándose cuenta que hay una división. Cuando murió el rey Saúl, además de todas las fallas que tuvo, añadió otra más. No dejó carta de reemplazo. No resolvió quién iba a ser el siguiente rey. Porque él en su infidelidad fue muerto, muere también sus hijos, y entonces el reino se queda acéfalo, ¿recuerda? Sin cabeza, se queda sin rey. No hay rey. Y entonces las tribus que seguían a Saúl, Benjamín y Efraín, y las tribus del norte, dicen, bueno, pues vamos a esperar otro de los hijos de Saúl para que sea rey. Pero las tribus de Judá ya habían escuchado que David iba a ser rey, y entonces dijeron los de Judá, que eran pocos, la 10ª parte del país, dice, David, tú vas a ser el rey. Y David no dijo que no. No dijo, yo no quiero ser rey. No, él sabía que ese era el rey. Ya le habían ungido muchos años antes, por lo menos 14 años antes, lo ungió el rey, el profeta Samuel. Y entonces, de acuerdo, vamos a hacer una alianza. Mire, una parte muy importante en la vida es trabajar en equipo. Cuando un matrimonio no trabaja en equipo para educar a sus hijos, hay un desastre.
hay un desastre. Si nada más decide la mujer, o si nada más decide el hombre, es un desastre. No le hace que usted diga 1000 cosas, va a ser un desastre. Tenemos que hacerlo en equipo. Y que no digamos los hombres, es que llego muy cansado, trabajo 2 turnos, trabajo hasta Perisur, afortunado de usted, pero no diga, ay, ya llegué cansado. Ay, mujer, tú haz lo que puedas. No, usted tiene que doblegar ahí todo el cansancio y cosas y ponerse atención y hablar con los hijos y orar, disciplinar y todo lo que haya que hacer. O igual la mujer, ¿no? Hay mujeres que incluso trabajan dentro y fuera de su casa. Hay mujeres que están al frente del hogar solas, aparentemente, porque Dios siempre está con ellas. Pero hay cansancio, hermana. Sin embargo, Dios nos fortalece tomando decisiones sabias. Hay una alianza. Póngase de acuerdo con el esposo, póngase de acuerdo con la esposa. Si usted es un hombre al frente o la mujer al frente del hogar, tome decisiones para que ese hogar funcione bien y entonces hay que tomar ese tipo de trabajo para la gloria de Dios. No me diga en la iglesia. En la iglesia hay muchos que hacen soliloquio, o sea, solos y locos. No, soliloquio porque no trabajan con los demás. ¿Usted conoce gente así? Dice, no, a mí no me ponga con nadie, yo solito. Yo no quiero, es que usted no ha madurado. Usted tiene que trabajar con otros, porque usted tiene fallas y otros no tienen fallas y si trabajan en conjunto se hace un buen equipo, ¿no? Entonces yo tengo que trabajar con otros. Hay áreas de mi vida devocional, mi oración, mi trabajo, algunas áreas que estoy bien con Dios, Él y yo solos, pero gran parte en el matrimonio, en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad se tiene que trabajar en equipo. Hoy los políticos dicen mucho eso, ¿no? Las famosas alianzas, aunque a algunos les pesan, son importantísimas las alianzas. Ponerse de acuerdo con otros para que la cosa funcione bien. Entonces David se pone de acuerdo con los de Judá y dice, bueno, si ustedes dicen que yo sea rey, voy a ser rey, pero quiero que ustedes me respalden, y yo voy a tomar decisiones y voy a estar con ustedes y voy a ir a hacer guerra y voy a estar con ustedes en todo. Y entonces hay que hacer una alianza. Y ellos, los que eran de Judá, los de su tribu, le dijeron, hay algo bueno. Los de una ciudad que se llama Jabes de Galad, así se llama la ciudad, ¿no? Jabes de Galad, sepultaron a Saúl. Saúl el rey fue muerto, lo decapitaron, lo humillaron después de muerto, y entonces estos judíos vieron al rey muerto, vieron la humillación, y ya que se fueron los enemigos que mataron a Saúl, vinieron por el cuerpo y lo sepultaron. Es una misericordia, ¿no? Casi siempre en todas las culturas el trato con el cuerpo después de la muerte tiene que ver mucho con la cultura, tiene que ver con muchas cosas ahí. Entonces David dice, bueno, estos de Jabes de Galad, benditos de Dios porque sepultaron al rey. Ahora, el rey era su enemigo, Sin embargo, David aprende a derribar las enemistades. Un hombre de Dios o una mujer de Dios tiene que derribar las enemistades. No se puede quedar estacionado en lo que pasó y que le hicieron y que lo atacaron. No, él tiene que seguir adelante. Ella tiene que seguir adelante. Es muy importante. Entonces David toma esa decisión y dice, bueno, versículo 5, envió mensajeros a los de Jabes de Galad diciéndoles, benditos ustedes de Jehová, que han hecho misericordia con su señor, con Saúl, dándole ¿qué? Sepultura. ¿Qué hizo David? Bendijo a la gente. ¿Qué quiere decir bendecir? Desearles lo bueno, esperar para ellos cosas buenas. Mire, la gente que anda maldiciendo, hermano, ni funciona y nada más complica más las cosas, Hay gente que maldice desde que amanece. ¡Ah, qué horrible día! Llovió todo el tiempo, ¿no? Ahora hace mucho frío. Hermano, dile gracias a Dios. Vengan las cosas mientras podamos funcionar, gloria a Dios, ¿no? Mientras podamos hacer las cosas que tenemos que hacer, gracias a Dios. Hay gente que maldice a sus vecinos, bueno, hasta a su esposo o su esposa, ¿no? Maldicen al esposo, a la esposa, a los hijos y están ofendiendo siempre. Ay, no hay ninguna bendición, Tenemos que sí corregir, tenemos que resolver, pero no con maldiciones, no con ofensas. Y en los enemigos ahí ni hablarles y ni les saludes. No, hermano, hay que bendecir. Dice la palabra que tenemos que bendecir hasta nuestros enemigos. Y entonces David que le dice, benditos de Jehová. Si usted en vez de ofender, molestarse y ponerle la cara fea al que lo ve a un lado, usted lo bendice, va a haber cosas buenas, ¿no? Dios va a bendecir esto. Aquí algo muy importante, Dios no bendice la maldición. Dios nos dice, qué bueno que eres tan malhumorado, qué bueno que eres tan mal habladote. No, Dios no dice eso. Dios dice, corrígete, bendice. Ya sé que a veces amanezco enfermo, amanezco de malas, no dormí nada, los vecinos hacen fiesta cada rato y no duermo. No importa, tú bendice a los demás. Y David empezó a bendecir a aquellos que ni eran sus amigos, pero que dijo, ustedes hicieron algo bueno.
Las alianzas requieren ¿qué? Bendición. Dele reconocimiento a su equipo de trabajo. Dele reconocimiento a la gente que está junto a usted. Porque hay gente que nunca está de acuerdo con nada. Hay gente que su primera palabra siempre es no. ¿Te gustó esto? No. ¿Verdad? ¿Está de acuerdo? No. Hermano, hay que decirles que sí. Yo sé que algunos no van a hacer las cosas al 100% a la primera, pero qué bueno es que le digan que sí, ¿no? ¿O usted siempre hizo todo bien? No. No. Pero eso sí fue cierto, eso sí fue cierto. Pero usted aprendió. Además, los que hoy hacemos algunas cosas medio bien, la primera vez que las hicimos fue horrible. Pero tenemos que decir, sí, de acuerdo, está bien, te ayudo, me gusta lo que hiciste, gracias por tu trabajo, Dios te bendiga. Qué bonito, ¿no? Es muy importante que aprendamos a decir que sí. El que dice que no está enojado. ¿Recuerda lo que se llama lenguaje obsceno? La gente que siempre está diciendo maldiciones, ¿de qué tiene lleno el corazón? Pues de maldición, ¿verdad? Porque no tiene bendición en su corazón. Entonces David, en vez de enojarse, nosotros aquí tenemos un gran problema en México, se llama el cacicazgo. Los líderes de México en muchas áreas políticas, civiles, fueron caciques, que ellos decidían, ellos hacían, y a los demás le cortaban la cabeza, y de ahí venimos nosotros. Mezcla de españoles con aztecas, imagínense nada más. Unos criminales y otros sacacorazones aquí en América, pues ahí venimos. Ahí está el noble producto de bronce, pero tenemos que cambiar. Ya no voy a hacerlo así. Sí sé que puedo ser cacique, puedo ordenar, puedo maldecir, puedo ser mal encarado, pero no lo voy a hacer, porque Dios quiere que bendiga a todos, hasta a sus hijos, para empezar a sus hijos, ¿no? En vez de mandarlos con cara enojada, ay, mira, amaneces despeinado, pues ¿cómo quiere que amanezca? Solo que fuera de novela de Televisa, ¿no? Que amanecen peinados, todos maquillados. Pero no, la realidad es otra cosa. Entonces, bendiga a sus hijos. Bendiga a su esposa preciosa que lo aguanta tanto a usted. Dígale, gracias mi amor por aguantarme, te vas a sacar un Nobel, no sé cómo le haces. O bendiga usted a ese hombre que tiene a su lado, cuídelo, duran menos los hombres. Bueno, entonces es muy importante bendecir, ¿no? Y David, ¿qué hizo? Bendijo. Benditos porque sepultaron a Saúl. ¿Qué hizo allí? Formó una alianza. Hay muchos de nosotros que formamos división. No, estos ni los saludo. Estos son de otra denominación. Hermano, a los de otras denominaciones hay que amarlos. Hay más en común que en contra de lo que tenemos, gracias a Dios. Entonces, hay que amar a todos. No somos iguales, no pensamos igual, pero somos hijos de Dios. Eso es lo más importante. Entonces, David empezó a lanzar bendición haciendo alianza. Empezó con su casa, empezó con los 600 que él tenía y luego va con los de Jabes de Galaad y con los de Judá. ¿Se fija cómo es creciente? Así en la iglesia también usted tiene que ser un siervo o una sierva que haga alianzas. Quitemos esa cara, quitemos esas palabras y digamos gloria a Dios, estamos unidos, estamos viviendo, es un privilegio infinito poder servir al Señor. Entonces, démosle gracias a Dios. David aprendió a bendecir y ¿qué hizo con esto? Formó una gran comunidad de gente que estaba con él. Mire, un problema de Saúl es que él no hizo alianzas, él era monolítico, él era un rey de yo ordeno lo que yo quiero y acabó suicidándose. Entonces tenemos que aprender a hacer alianzas. Otra cosa, versículo 6, es la misericordia. Dice, Dios haga misericordia con ustedes y verdad, y yo también les haré bien por esto. ¿Qué pasa aquí? La alianza nos compromete. ¿Está usted comprometido? ¿O nada más lanza oraciones a lo loco? Porque hay gente que ora y no hace nada, ¿eh? Ay, voy a orar por usted, hermano, y no hace nada por su hermano. Porque orar es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno orar, pero ¿qué hace usted por su hermano? ¿Qué hace usted por la obra de Dios? Hay gente que dice, ay, la iglesia anda re mal. ¿Y usted qué hace para resolverlo? Decirlo no nos ayuda en nada, absolutamente, ya lo sabíamos. Pero cuando empezamos a hacer alianzas, empezamos a hacer misericordias, ¿qué hay? Hay bendición, ¿verdad? Entonces necesitamos añadirle hechos a las cosas, porque hoy la gente ya no busca hechos. Hoy la gente busca palabras bonitas. Ay, qué bonito hablaba este líder. Cumplía lo que decía, no cumplía, pero hablaba muy bonito. Bueno, hablar bonito no es ser un buen líder, eso es ser un orador nada más, pero los hechos hablan. Y David dijo, como ustedes hicieron misericordia y verdad con Saúl, o sea, hicieron algo muy bueno,
aunque el rey ya murió y ni cuenta se da, pero simbólicamente hicieron algo muy bueno. Dios haga misericordia y verdad con ustedes. ¿Se da cuenta que él empieza con bendición? No empieza con maldiciones. Dice, si ustedes bendijeron la familia simbólicamente de Saúl, yo los bendiga a ustedes, pero yo también. ¿Quién? Dios y yo. Ese es el binomio perfecto. No más voy a orar y no hago nada. Por eso decimos oración, ¿verdad? La oración con compromiso, oración y acción. Voy a orar, pero voy a ver qué hago. Y entonces él dice, yo me comprometo con ustedes, los de Jabes de Galaad, que no son ni de Judá, ni son de mi tribu, pero como hicieron bien, yo voy a estar con ustedes. Entonces, hermano, qué importante es hacer cosas buenas para la gloria de Dios. Ya él había consultado a Dios, ya está la oración, y luego viene la acción, son las alianzas. Y él dice, vamos a hacer bien. ¿Con qué no hago alianzas? Con el pecado. Ni con pecadores, ni para pecar. Ahí no hay alianza. Ahí tiene que haber predicación. Pero en todo lo que sea normal, bueno, aprobado por Dios, puede haber una alianza. Y con la gente que quiere servir a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Una alianza. Algo muy importante, hermanos, es desarrollar la confianza. Algunos no confiamos en los demás. Decimos, lo hago yo mejor, porque si no lo hago yo, ustedes no lo hacen bien. Ya ve cuántas mamás tienden la cama todos los días de sus hijos de 26 años porque piensan que no lo hacen bien. Y es muy de mamá Sara Garciesca, la idea viene fea. Yo lo hago por ti. No, déjelo que lo haga. Tienen que aprender, tienen que desarrollarse, pero tenemos que desarrollar la confianza. El trabajo en equipo implica de confianza. Hay límites. Los administradores dicen que hay que consultar antes de actuar o actuar e informar, son dos áreas, pero hay que aclarar cuál es la que estamos aquí usando. Pero sí se desarrolla una confianza. Y dice David, Dios les hará misericordia, pero yo también voy a hacer misericordia. Cuando yo pida que Dios bendiga a alguien, yo también voy a hacer algo. Cuando yo le pida a Dios que bendiga a alguien, yo voy a ver de qué manera le ayudo. Cuando yo vaya a una iglesia, voy a ver cómo me involucro en serio, en la práctica, para que las cosas funcionen. Y él se involucró, dijo, yo les haré bien. Y les dijo, ¿por qué? Versículo 7, es una invitación. Esfuércense pues ahora sus manos y sean valientes, pues muerto Saúl su señor, la casa de Judá me ha ungido por rey sobre ellos. Algo muy importante, hermano, que tenemos que aprender es ser gente que puede dar, no ser gente que puede pedir. Mire, la gente que puede pedir está en todo el mundo, ¿eh? ¿Debe que llegan aquí a la iglesia? ¿Aquí es donde ayudan? Sí, claro que ayudamos, pero no puedo darle lo que todo el mundo pide porque ni los conozco, ¿no? Es muy importante que vea que yo vengo no a pedir, ¿vengo a qué? Vengo a dar. Yo sé que hay momentos de crisis en que necesito pedir. Todos hemos pasado crisis grandes, pero más que estar en mi crisis y siempre pidiendo, yo voy a aprender a dar. Y David dijo, yo les voy a dar a ustedes bendición porque ustedes bendijeron a la casa de Saúl. Entonces Dios da y es generoso. Algo muy importante es que Dios da a creyentes y a incrédulos, ¿eh? Nosotros luego nada más con puros creyentes nos sentimos de la élite del cristianismo evangélico, ¿no? Yo no como con inconversos, sí como. No hago lo que hacen ellos, pero puedo visitarlos, puedo llevarles de comer, puedo ir a un hospital a verlos, puedo ver cómo le ayudo, porque él tiene necesidad de Dios. Claro que el pueblo de Dios es algo muy especial. La Biblia dice que el pueblo de Dios es muy especial, pero yo no me puedo quedar en el pueblo de Dios. El mundo necesita que el pueblo de Dios salga a predicar la palabra, a compartir, a orar, a bendecir. Entonces David aprendió esto y dijo, yo les voy a dar a ustedes esto. Les voy a dar oportunidad de ser parte de un reino. Nada más que el reino estaba muy débil, porque de 12 tribus nada más una estaba ahí. Algunos lo que tenemos parece más ridiculum que curriculum, pero aún así Dios bendice y aunque sea poquito puede crecer, aquello puede multiplicarse. ¿Qué dijo David? Esfuércense y sean ¿qué? Valientes. Hermano, no hay forma de tener éxito sin esfuerzo y sin valor. No hay forma. Muchos queremos el triunfo sin esfuerzo y sin valor. Por eso es falible aquello de la doctrina de la prosperidad. Muchas cosas que se predican en las iglesias son falsas totalmente. Una distorsión del evangelio. Yo tengo que esforzarme y ser ¿qué?
Valiente. Mire, que nos quitemos esa imagen de que el cristiano es flojo. ¿Usted conoce gente que piensa que somos flojos? Sí, hay mucha gente. Ay, ustedes nada más le piden a Dios y no hacen nada. Le pido a Dios todos los días, pero me salgo a ver cómo le hago para traer pan a mi casa. Me pongo a estudiar en serio porque a la escuela voy a estudiar. Entonces tengo que sacar buenas calificaciones. Voy a hacer algo por la comunidad, voy y trabajo, voy y doy. Yo tengo que dar, porque esa es la bendición. Dice la palabra, Dios te dará para ti y para que le compartas a los que no tienen. No nada más es para mí, es para compartir y para bendecir la obra de Dios. Entonces David tenía mucho que dar y mucho que compartir. ¿Cómo hacemos alianzas? Recordando que hay que hacer una invitación al trabajo. Invite a otros a trabajar, pero sonríales. Algunos hasta para evangelizar somos muy adustos, muy serios, ¿no? Te invito a mi iglesia. Ay, no, gracias. Ven a la predicación. No, pues que olvídalo. Tenemos que aprender a ser amables, accesibles. No condescendemos con el pecado, pero sí con el pecador. Y le decimos, Dios te ama. Ven, acércate. Es muy importante esto. Trabajemos en equipo, hermano. Mire, en la iglesia habrá un gran éxito si aprendemos a trabajar en equipo. No es del gran hombre de Dios o de la gran mujer de Dios, es del gran pueblo de Dios. Dios quiere que todos trabajemos según talentos, capacidades, experiencia, formación. Todo eso es muy importante. Por eso en la iglesia estamos capacitándonos para servir. Pero todos podemos hacer un buen trabajo juntos. Y aprendemos a agradecerle a los demás. Díganle siempre gracias por lo que hagan. La primera vez que un hijo nuestro hace un dibujo está horrible ahí en el kinder, ¿no? ¿Cómo me quedó, papá? Te quedó bien bonito, hijo. Decimos, bueno, desde el punto de vista del cubismo, tal vez está muy surrealista tu dibujo, pero es porque los queremos, ¿no? También hacía la gente de Dios, hay que amarla y decirle bienvenido, bien hecho, muchas gracias. No se salga quejando, incluso de la comida, ¿no? Hay gente que medio que se queja y medio que testifica. Estuvo rete picoso. Ay, no diga nada. Mejor diga, gracias, hermana. Salí con un ánimo muy inflamado para la gloria de Dios, mi ánimo. Pero es muy diferente, ¿no? Estar ahí, ay, esto estuvo feo. Está frío, diga, está adecuado, está muy refrescante. Bueno, hay formas, hermano, hay formas, créeme que sí. Otra cosa muy importante, haga misericordia. Ayude a los demás siempre. Yo voy a ser muy pobre el día que solamente pienso que los demás me tienen que ayudar. Soy muy pobre, pero cuando yo sé que yo puedo ayudar a otros, ya no soy tan pobre, porque hay otro que tiene más necesidad que yo. Yo le puedo dar, le puedo compartir, puedo visitarlo, puedo hacer algo por él. Eso es muy bueno, ¿no? Y a veces el mundo nos lleva testimonio en esto, hermano. Es triste, pero a veces el mundo da más que la iglesia. Entonces yo tengo que aprender a ser generoso, misericordioso, y no nada más es para mí. Y otra cosa es hacer invitaciones para trabajar al Señor. Algo que podemos hacer es invitar a la gente a venir a la iglesia, ¿no? No se canse de invitarlos, a menos que ellos se cansen de que usted los invite, ¿no? Pero si no invita a uno, invite a otro. Mire, tenemos 7,000 millones de personas para invitar a la obra de Dios, ¿no? Entonces, invitar, orar, hablar, es muy importante. Y la tercera decisión de David es difícil, se llama guerra. Esta guerra, según 1 Samuel 2, del 8 al 10, se dio de manera inevitable. Algo que usted va a aprender como cristiano maduro, los problemas van a llegar cuando usted los busca y también cuando usted no los busca porque llegan solos. A veces yo me busco mis problemas, ¿no? Yo tomé malas decisiones, yo no hice lo que Dios quería que hiciera y hay consecuencias. Pero hay ocasiones en que yo no hice nada para que el problema se va a dar, porque somos humanos muy complejos y entonces se da una complicación. Cuando David es ungido rey, 14 años atrás, cuando hace esta alianza con los de Jabes y con sus amigos y con la tribu de Judá, hay una bendición muy bonita. Pero pasa algo que parece muy natural. Siempre hay quien se opone a la obra de Dios. Siempre hay quien se opone a nosotros. Por eso hay quienes dicen, es que en mi trabajo alguien está en contra mía. No se sorprenda, siempre habrá gente así. Lo importante es que usted no sea débil, que usted no deje de funcionar por eso y que usted siga adelante. Porque las cosas de Dios son de convicción.
no son nada más de palabras hacia afuera, es en serio. Yo hago la obra de Dios. Dice aquí que entonces un general muy bueno que se llama Abner, vamos a hablar de él hoy, dentro de unas semanas, de 2 semanas. Abner es un general del ejército de Saúl. Y dice, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Algo que pasa aquí es que Dios decide, pero los hombres atrasamos las decisiones de Dios a veces. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, ¿no? Dios quiere que todo el mundo sea salvo, pero muchísimos no quieren ser salvos. Si yo estoy bien así, gracias, muy amable, el próximo año, 2015, nos vemos ahí en Navidad. No. Yo atraso las bendiciones de Dios. Pero hay quienes incluso no conocen la voluntad de Dios. Y entonces hay un general muy bueno como militar, sobrevivió a la guerra de Saúl, murieron todos los demás, muchos de ellos, queda un ejército muy pequeño. Y Abner, que también era un buen militar, otro buen militar, empieza a formar un grupo y dice, hay un hijo de Saúl que se llama Isboset puede ser el siguiente rey. Él hizo bien en su cultura. Él no era sacerdote ni profeta, ni era un hombre de Dios en el sentido espiritual. Y entonces él cree que hace bien poniendo a un rey. Pero esto ¿qué hace en contra de David? Le crea una controversia grande. ¿Tú eres rey? Ah, pues hay otro rey. Y este rey es de la tribu de Benjamín, es descendiente de Saúl, y entonces tenemos 2 reyes. Y siempre que hay 2 reyes habrá guerra, históricamente. Entonces pasa un problema grande, dice ahí versículo 9. Y lo hizo rey sobre Galaad, Jesur y Jezreel, Efraín, Benjamín y sobre todo Israel. ¿Qué está haciendo Abner? Le está haciendo fiel al rey. Él sirvió al rey Saúl, es el general del ejército, y él ve que hay un hijo de Saúl y dice, bueno, vamos a hacerlo rey. ¿Cuál es el problema de Abner? Que no tomó en cuenta ¿a quién? A Dios. Si él hubiera consultado a Dios, un hombre de Dios le hubiera dicho, no pongas a un hijo de Saúl porque ya Dios eligió a David. Y sabe, hermano, muchas cosas que hacemos que según el mundo están bien, nos van a traer consecuencias. Por eso decimos, ¿usted vive según Dios o según el mundo? Porque según el mundo todo está bien, ¿eh? Cada quien hace lo que quiere, todo está muy lindo, si fallas lo vuelves a intentar y no importa que tires a medio mundo con tal de que tú seas feliz. Eso es lo que el mundo dice, pero Dios dice cosas muy distintas. Y entonces Abner está cometiendo un gran error y pone una controversia militar en contra de un hombre que además, aunque tenía un ejército pequeñito, era un gran militar en ese momento y hubo pérdidas. Usted verá las próximas semanas, incluso Abner murió. Murió también Isboset, el hijo de Saúl, porque cuando nosotros hacemos nuestra guerra, vamos a tener siempre consecuencias. Y eso no era la voluntad de Dios. Hay una división, versículo 10, de 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar, reinó 2 años, solamente sobre los de la casa de Judá siguieron a David. Hermano, es importantísimo que usted tome decisiones según la voluntad de Dios. Dice la palabra, terrible cosa es caer en manos de un Dios. ¿Cierto o falso? Cierto. Este no es mi Diosito, No es el Dios al que yo le pido lo que necesito y que me da y me cobija en mis pecados. No, Dios es en verdad serio. Y es autoridad y pide y da grandes cosas, pero también pide mi vida. Y entonces es muy importante estar entregado a Dios. Una invitación a todas las naciones sería que busquen a Dios. No lo que diga su cultura. La cultura puede ser muy linda, pero no es la base espiritual de nuestra vida. La cultura no es la base, ni la tradición, ni la autoridad religiosa o civil tienen una función ahí local tal vez, pero Dios es mi autoridad. Y Dios me pone demandas más altas. No puedes poner a un rey porque a ti te gusta. No puedes hacer una lealtad hecha y poner al hijo de Saúl cuando Dios ya puso a David. ¿Se da cuenta que ser hijo de Dios es una grande bendición? Tenemos la palabra, tenemos la información de Dios, pero hay normas más elevadas para nosotros. Por eso cuando la gente le diga, ay, ¿por qué no lo haces tú? Pues porque usted es hijo de alguien diferente, porque usted es hijo de Dios, usted es una hija de Dios, usted conoce la palabra de Dios. La gente que nos rodea la amamos, pero no conocen la palabra. Aunque tengan tradición, cultura, civismo y religión, no funciona, porque la palabra de Dios es superior a todo eso.
Y entonces se crea un problema. Y tan grande es el problema que dice la palabra que David tenía 3 primos, Joab, Abisai y Asael. Y Joab era un gran militar y era el general del ejército de David. Hay tal confrontación que entonces después Abner, el general de la familia de Saúl, reta al general de David. Y dice después de este capítulo: maniobren los jóvenes delante de nosotros a ver con quién está Dios. Y Joab dice: maniobren. Y salen 12 jóvenes de la tribu de David y 12 jóvenes de la tribu de Benjamín. Pelean hermanos contra hermanos. Y dice que cuando sacan su espada se murieron los 24, porque cada uno atacó la cabeza y el vientre de su enemigo y se mataron mutuamente. Esto no era la voluntad de Dios. Dios no quiere que las guerras suceden porque nosotros somos necios, porque nosotros somos soberbios, porque nosotros no estamos en el plan de Dios. Y después hay una guerra todo el día y Abner se siente muy seguro porque tiene un ejército más grande, pero la batalla ¿de quién es? Es de Dios. No importa que el otro tenga más militares, si yo estoy bien con Dios, Dios me va a bendecir siempre. Y entonces empiezan a derrotar los de David a los de la casa de Saúl. De David mueren 20 hombres, pero de Benjamín mueren 360. Y al final, cuando van los de Joab, los de David, van cercando a los de Saúl, finalmente Abner tiene que pedir un armisticio, tiene que pedir que cese la guerra. Y le dice: Joab, ¿hasta cuándo vas a perseguir a tus hermanos? Pues él fue el que lo retó, Nosotros tenemos que ver que todo tiene consecuencias, hermano. Todo tiene consecuencias, todo. Y entonces Joab le dice: pues nada más porque tú hablas se detienen, pero tú fuiste el que desafiaste. Y algo muy grande que pasó allí. El hermano menor de Joab se llama Asael, era un gran corredor, dice aquí corría como una gacela, pero era un joven militar. Y este hermano de Joab desafía a Abner, el general de Saúl. ¿Y sabe que hay niveles en todo o no? Y entonces un general de más experiencia le dice al joven: no pelees conmigo, busca a un joven y pelea con él y despójalo, yo no te quiero matar. Pero Asael es necio. Parece que a veces la juventud está atada al corazón, dice la Biblia. La necedad al corazón del joven. Y Asael desafía otra vez a Abner y dice: no, yo quiero pelear contigo. Y le dice a Abner: yo no te voy a matar, porque tu hermano Joab es conocido mío, y yo no podré ver su cara después de matarte a ti. Pero Asael sigue de necio. Y entonces Abner tiene que matarlo. Y después Joab se venga matando a Abner de una manera traicionera. ¿Se da cuenta cómo todo se va complicando? Entonces es muy importante que nosotros tomemos bien la decisión con Dios. ¿Cuál es mi guerra? Hay una oposición. El diablo se opone a la obra de Dios. Aunque hoy a la sociedad le encanta decir que el diablo no existe, A la gente dice: no hay diablo, eres tú. Eres tú, todo aquí se paga. No es cierto, hermano. Al diablo le encanta que piensen que no existe, porque la gente sigue haciendo la voluntad del diablo, ¿verdad? Y dice entonces que se complican tanto las cosas que va a haber oposición. Ser creyente es una cuestión complicada porque siempre hay oposición. Nuestros chiquitos desde muy pequeños se burlan de ellos. Tú no eres de la religión popular, no, y ya se burlan de ellos. Y les dicen de muchos apodos y les pegan y les dicen cosas a las niñas, igual no me digan los jóvenes. Un joven en serio tiene que tener problemas con el mundo, Un joven cristiano tiene que tener problemas. Si no tiene problemas es que es mundano. Pero una jovencita que ama a Dios de verdad, la van a criticar. Un joven que ame a Dios, igual se van a burlar de él porque ama a Dios y es diferente. Pero o amamos a Dios o no le amamos. O somos o no somos. Y entonces habrá una complicación allí. Para otros la guerra puede ser la salud, ¿no? Las enfermedades. Una bendición que la gente sane, pero es terrible que la gente muera. O es terrible que la gente esté viviendo en hospitales allí, gastando tantas cosas. Es terrible. Otros tienen una gran guerra en la economía. Trabajan y no hay prosperidad como quisieran, ¿no?
Hay muchas guerras que tenemos. Conflictos en el matrimonio, en la familia, la oposición de los que no son cristianos, que se burlan de nosotros. Hay muchas guerras. Sencillamente ser cristiano en el mundo nos va a traer problemas. Porque hasta nos dicen, ay, tú eres evangélico. Pues sí, no es ninguna cosa mala, es preciosa ser un hijo de Dios. Pero hay una guerra que todos tenemos. La cuestión es cómo pelea usted su guerra. ¿Cómo pelea usted su batalla? Porque, hermano, la batalla ya está allí. Desde antes de que naciéramos ya estaba la batalla planteada. No es que usted la busque, ahí está el problema. Vienen situaciones, adversidades, y entonces se tiene que probar la calidad de creyentes que seamos nosotros. Hay solamente dos formas de pelear esta guerra: con Dios o contra Dios. No hay medios, porque hoy la gente también se pone muy indefinida. Dice, pues yo no soy ni creyente ni soy de la otra, soy así como primo de los hermanos. No, Dios no tiene sobrinos. Soy como simpatizante. No, Dios no quiere gente tan simpatizante. O soy o no soy. Ahora, si usted no es, va a tener consecuencias terribles en su vida. Venga y pertenezca a Dios. Dios nos da una bendición de vivir todas las cosas que queremos, pero según su voluntad. No se va a aburrir, Hay quien piensa que la iglesia es para aburridos. Ahí te vas a aburrir, ya que estés viejito. No. Las cosas de Dios son para todos preciosas, desde los chiquitos, los jóvenes, los adultos, los ancianos, para todos hay bendición, pero o lo vivo con Dios o lo vivo sin Dios. Es mejor vivirlo con Dios que sin Dios. Por eso invitamos a la gente que no conoce de Cristo que se acerque a Él. Es muy importante venir a Cristo. Y que ya estamos en Cristo, lo tomemos más en serio, porque tengo una batalla que librar. No sé cuál sea la guerra, quién va a ser el Abner que me desafíe, o cuál es el ejército que va a estar en contra, pero tengo que seguir adelante con la voluntad de Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie, oramos a Dios y le decimos, Señor, yo quiero aprender de estas lecciones de la vida de David? Consulta, alianza y guerra. Voy a aprender lo que tú me tengas que enseñar. Si usted nos visita por primera o segunda ocasión aquí en la iglesia, le invitamos para que oremos juntos. Nos preocupa su vida, nos queremos compartir con usted las situaciones y que Dios le ayude y le bendiga y lo saque adelante. Pero si usted ya es cristiano, hermano, pues vamos a seguir adelante, ¿no? Estamos en el mismo ejército de Dios. Tenemos la batalla, tenemos los problemas, pero vamos a vivirlo de acuerdo a la voluntad del Señor. Consultar quiere decir orar. ¿Ya le preguntó a Dios? ¿Ya le preguntó a Dios? Pregúntele. Para todas las decisiones de su vida, pregúntele. Él siempre le va a contestar. Y lo que Él diga es ley. Lo que Dios diga se va a hacer porque Él es Dios. Él es el Señor. Yo quiero consultar a Dios siempre. Lo segundo es alianza. ¿Está usted trabajando en equipo? ¿O está en el equipo bueno o en el equipo malo? Porque hay quienes se van del equipo opuesto. Vamos a trabajar en equipo. Dios está con nosotros. Dios llama a los jóvenes, a los adultos, a todos a trabajar. Vamos a hacer un equipo en la iglesia para evangelizar, para compartir. Hagamos un equipo en la casa para que las cosas funcionen. Hagamos un equipo en el trabajo, en la sociedad, en la escuela. Necesitamos hacer alianzas. Dios quiere que trabajemos en conjunto. Y lo tercero es la guerra. Ya dijimos que no vamos a buscarla, va a llegar sola. Los problemas van a venir, pero quiero pelear esa batalla guiado por los principios de Dios. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Padre. Qué hermoso es empezar este año 2014 en tu casa, Señor. Gracias por toda tu iglesia en todo el mundo, todos los hermanos que ya se reunieron, Señor, los que se reunirán aún por cuestiones de horarios, pero gracias por todos los que te alabamos, porque te podemos bendecir, Señor. Este año no queremos empezarlo con nuestras fuerzas, no queremos empezarlo, Señor, con nuestros principios, sino con los tuyos, con tu palabra, con tu verdad, Señor, y que podamos vivir una vida que te agrade a ti en todo, Padre Celestial. Queremos pedirte que nos ayudes y a bendecirte, como David queremos hacer una consulta, Señor. Quiero preguntarte cuál es tu voluntad para mi vida en este punto. Quiero preguntarte cuál es tu voluntad, Señor, para mi ministerio, para mi casa, para mi matrimonio, Señor, para mi trabajo. ¿Cuál es tu voluntad, Señor, para mi juventud, para mi vejez? ¿Cuál es tu voluntad para mi país, Señor? ¿Cuál es tu voluntad para mi casa? Quiero buscar
meditar, Señor, en tu palabra y voy a trabajar para que tu voluntad se cumpla perfectamente, Señor. No importa que sea difícil, no importa que no me guste la respuesta, yo voy a ser un siervo de Dios o una sierva de Dios, buscando tu palabra, Señor, buscando tu voluntad, haciendo lo que tú quieres que haga, Señor. No importa que la sociedad haga todo lo contrario, Padre, sabemos que hay un enemigo que trabaja en todo el mundo, perfectamente organizado, constante, firme en lo malo, Señor, y que el mundo nos bombardea con muchas ideas, con muchas facilidades para caer en pecado, Señor, nos bombardea con muchas formas de vivir que no te agradan a ti, Padre, pero queremos consultar, Señor, que aprendamos a consultarte por lo más mínimo, Padre, no solamente las grandes decisiones o aquello que nos ocupa la mayor parte del tiempo, Señor, sino que cada decisión aprendamos como David a decirte, Señor, subiré a las ciudades de Judá o no subiré a esas ciudades, Padre, que hagamos aún lo que suene normal, lo que suene social, lo que suene muy pequeño para el mundo. Todas mis decisiones las voy a tomar en ti, Señor. Voy a consultarte, voy a pedirte que tú cambies, Señor. Tengo que decidir según tu perfecta voluntad. Yo sé que en esas decisiones, Señor, puedo cometer un error, y si me permanezco en el error, me voy a perder de tu camino, me voy a perder de tu propósito. Pero, Señor, que cada decisión la tomemos en ti, Padre Celestial, que no son casualidades, que no es un pensamiento mágico, Señor, sino que son decisiones, realidades, circunstancias que todos enfrentamos, Señor, pero que vamos a consultar. Qué precioso será ver niños que consultan a Dios, que le preguntan a Dios, que buscan de Dios para tomar sus pequeñas decisiones, aparentemente pequeñas para nosotros, Señor, pero que son cosas que ellos tienen que tomar una determinación. Que nuestros jóvenes y adolescentes también decidan, Señor, según tu palabra, Padre, así como David desde los 17 años fue diferente, tomó la decisión de seguir a Dios, tomó la decisión de ser prudente. Nuestros jóvenes y adolescentes son también gente bendecida, tomando decisiones, Señor, tomando una decisión en oración contigo. ¿Qué diremos de los adultos y mujeres, Señor, que tenemos hoy problemas en el matrimonio, en el trabajo, en la economía? Señor, estamos con muchas cargas, pero vamos a consultar cuál es tu voluntad, qué es lo que tú quieres para mí, Señor. Tú no nos quieres angustiados, pero tampoco nos quieres despreocupados, tú nos quieres comprometidos en la obra, Señor. Voy a consultar a Dios cuál es tu voluntad, y si yo ya sé que me dijiste que no voy a ser necio, no voy a insistir en hacer algo malo delante de ti, Señor, pero también cuando tú me digas que sí, me voy a comprometer con eso que tú estás diciendo, Señor. Y si quieres que espere, dame paciencia, Señor, para que yo sepa esperar en tu tiempo, en las circunstancias que tú quieras, para que todo se cumpla de acuerdo a tu voluntad. Y también, Señor, en cuanto a la decisión de alianzas, ayúdanos a tomar buenas decisiones, Padre. Necesitamos estar aliados con gente que te sigue, con gente que te ama, que no nos sintamos solos, Señor. Quizás algunos de nosotros en esta complicación social nos sentimos solos, Padre. Decimos que hay millones de personas que nos sentimos solos en medio de todos ellos. Es por nuestro egoísmo, Señor. Ayúdanos a salir de la soledad y saber que hay gente a la que le importamos, hay gente que nos ama, hay gente que sinceramente orará, hay gente que nos dará un consejo, hay gente que va a compartir con nosotros, Señor. Ayúdanos como esposos a tomar una alianza, Señor, que no sea el hombre solo trabajando por la casa o la mujer sola trabajando por sus hijos, sino que estemos en una alianza, que estemos juntos para decidir, juntos para resolver, juntos para seguir adelante, Señor, y que podamos tomar una buena decisión. ¿Qué diremos en el trabajo, Señor, en la sociedad donde hay tantas complicaciones, donde hay tantas contradicciones? Ayúdanos, Señor, a hacer alianzas con la gente para que conozcan tu palabra, que este hombre, esta mujer, este joven, este anciano sea una persona diferente, que puede plantear cosas nuevas a lo que la gente está manejando, porque el mundo maneja cosas distintas. Señor, ayúdanos a hacer alianzas y también, Padre, ayúdanos a enfrentar la guerra, Padre. No es nuestra naturaleza, no queremos nosotros incitar ninguna guerra con nadie, pero sin lugar a dudas van a llegar problemas, van a llegar complicaciones, enfermedades, situaciones, Señor. Esta misma inseguridad que hoy vivimos, esta superficialidad en la que la gente vive, necesitamos nosotros batallar con esas cosas, Señor. Un cristiano de verdad tendrá problemas con el mundo siempre, y habrá tiempos en que quizás tengamos cierta paz, pero no podemos estar de acuerdo a como el mundo piensa.
piensa. No estamos de acuerdo, Señor, a lo que la gente hace sin Cristo. Necesitamos ver esta guerra, Padre. David no buscó un enemigo, David ni sabía que habían ungido a otro rey, pero tuvo que enfrentar a la tribu de Benjamín porque no estaban de acuerdo con tu palabra. Hoy nosotros, Señor, no tenemos guerra civil, pero tenemos una guerra espiritual. Estamos luchando con muchas cosas y buscando de ti, Señor, y a veces quizás atacados nos sentimos, Señor, que nos van a derribar, pero en tu nombre vamos a vencer. Tu palabra dice, en Dios haremos proezas y Él vencerá a nuestros enemigos. Si mi hermano está batallando en el trabajo, mi hermana está batallando ahí en su lugar donde están ellos desempeñándose, Señor, que en su batalla tú le consueles porque tú eres bueno, Padre. Te damos las gracias en el nombre de Jesús y a ti te alabamos ahora y siempre. Amén. Gracias a Dios.